el Señor nos llama a clamarle a Él. Mis hermanos, Él nos llama a venir a Él, especialmente en esos momentos difíciles. Pero algo que le digo muy importante, no vengamos a Dios solamente cuando estamos enfermos, cuando las cosas van mal. Vengamos a Él en todo tiempo, en la alegría, en el gozo. Esa intimidad con Él constante nos da a nosotros esa seguridad y nos lleva a nosotros a una profundidad en la relación. Pero cuando llegan las tormentas, como que tú puedes caminar por encima de ella, aunque esté difícil, aunque esté mal, tú puedes sobrepasar lo que estés viviendo. Entonces, no esperes a estar mal para tú buscar a Dios. Dios es el eterno presente y Él no nos abandona. Bendito y alabado sea mi Dios. Aquí vemos que los discípulos se habían olvidado de llevar el pan y están un poco preocupados. Están preocupados, parece que los apóstoles tenían hambre. Pero Jesús se queda impresionado por esa preocupación. ¿Por qué? Porque esto pasó luego, después de esa gran multiplicación de los panes. Y entonces el Señor alimentó 5,000 personas y encima quedan 12 canastas. Que eso pasó en Marcos 6, 41 a 44, Mateo 14, 17, 21. Y luego en la otra ocasión 4,000 personas en Marcos 8, 1, 10 y Mateo 15, 34, 38. Mis hermanos, ¿cómo es posible que estos apóstoles vieron tantas cosas milagrosas y estaban preocupados en ese momento porque no tenían pan? Es fácil olvidar lo que Dios ya ha hecho por nosotros y dudar de lo que promete hacer por nosotros también en el futuro. Si nosotros vemos en la historia del pueblo de Israel, nosotros podemos notar que los israelitas cuando iban a la sinagoga les recordaban, leyendo el Antiguo Testamento, era constante que recordaban los hechos y obra gloriosa que Dios hizo para rescatar al pueblo de Israel. Y era una idea, era una manera de seguir sembrando esa semilla de fe a los judíos, a los israelitas, para que confiaran. Porque al ser el pueblo elegido, tuvieron que enfrentar muchos desafíos, donde mucha de la gente que no era de su pueblo, pues tenían muchos comportamientos paganos y tenían mucha persecución. Entonces ellos constantemente le recordaban, mira lo que pasó con nuestros padres. Dios lo liberó a través de Moisés, el mar se abrió en dos. Le habla de las plagas que Dios que se dispersó en Egipto. Entonces, muchas veces es bueno recordar las proezas del Señor. Yo recuerdo cuando yo di a luz de Emmanuel, a mí me dio algo, no sé cómo dice en español, un postpartum depression, una depresión esa que le dan a las mujeres después que dan a luz. Y yo recuerdo que me dio una gana de llorar, pero que era algo exagerado. Y yo me ponía, yo a veces estaba en el baño y mientras me bañaba, que les rodaban las lágrimas porque no quería preocupar a Henry. Yo me ponía a llorar y yo decía, ¿por qué lloras, Leonor? Si eras estéril, ahora tienes un hijo. ¿Por qué lloras? Si tienes un buen esposo, ¿por qué lloras? Tienes un buen trabajo. Y me empezaba a recordar todas esas cosas que Dios había hecho en mi vida. Y todavía muchas veces lo tengo que hacer cuando veo que las cosas están siendo sacudidas. Es fácil olvidar. Es impresionante cómo, inclusive cuando eso pasó en el Antiguo Testamento, cuando los judíos, los israelitas venían en el desierto, el Señor lo alimentaba con el maná que bajaba del cielo. Y esa gente constantemente quejándose de la comida porque no tienen la cebolla de Egipto. Entonces a veces nosotros podemos tener todas las manifestaciones de Dios, pero fácilmente nos olvidamos. Somos fácilmente distraídos también por la chuleta, como digo yo, viendo las cosas bajo la luz de la carne. El Señor nos promete grandes bendiciones. Y dice las Escrituras, en 1 de Juan 4:18, el amor perfecto arroja el miedo. Y digo el miedo porque eso era lo que esta gente tenía. Estos apóstoles ya tenían miedo de dónde vamos a comer. Solo tienen un pan. Y ellos no eran dos.
Si andaban ahí más de 12, imagínense, había un grupo, no eran 12 nada más que andaban con Jesús, andaba un gran grupo de seguidores y lo podemos comprobar cuando, después que murió Judas, tenían que reemplazarlo y ellos dijeron, dice Pedro, tenemos que buscar uno de ellos que nos ha acompañado desde el principio. Eso quiere decir que había muchos que caminaban con el Señor y ahí fue que escogieron el que reemplazó a Judas. Pero fue una persona que también fue testigo de muchas cosas que hizo el Señor. Entonces, podemos notar que no eran 2 o 3 nada más que andaban, una gran cantidad de personas, las mujeres también que atendían. Pero una palabra que le dice Jesús a ellos, que tengan cuidado con la levadura que corrompe la mente, el cuerpo y el alma. La levadura es algo que se le echa al pan para que crezca. Pero ¿qué pasa? Si esa levadura fermenta el trozo de masa húmeda, transforma la masa y la convierte en el pan que enriquece la vida. Pero si tú no lo cocinas en el horno, y tú la dejas por ahí en área caliente, en área regular, pues se pudre. Empieza a tirar unas bombolitas, empieza como a hincharse, pero se daña, se pudre, se putrifica. Entonces, eso es lo que el Señor está hablando sobre la levadura. Los fariseos, los maestros de la ley, los líderes de ese tiempo, lamentablemente estaban por fuera, aparentemente eran muy religiosos, pero estaban podridos por dentro. Y de eso el Señor le estaba advirtiendo. Para el judío, la levadura era un signo o símbolo de influencia maligna. Significaba cualquier cosa que se pudre y corrompe, no solo físicamente, sino también espiritualmente y moralmente. Jesús advierte a sus discípulos que evitaran el camino de los fariseos y saduceos, que buscaban su propio beneficio en lugar de alabar y glorificar a Dios. Estaban cegados por su propia arrogancia y no pudieron reconocer la verdad y la sabiduría que Jesús habló en el nombre de su Padre Celestial. Ellos no reconocieron el Mesías porque el pecado ciega. Como decía anteriormente, es como tú estás en el baño, está lleno de vapor y tú no puedes ni siquiera ver tu imagen. Ellos no pudieron ver a Jesús porque estaban nubladas sus mentes con el vapor del egoísmo, de la arrogancia, de la inmundicia, de cosas que no eran buenas.